Las playas de Uruguay se encuentran entre las mejores de Sudamérica. Por ley nacional, a cada uruguayo se le garantiza un periodo de vacaciones de 2 semanas al año con sueldo. Y muchas de estas vacaciones se disfrutan en la costa. Además, miles de personas llegan aquí cada verano desde Argentina. En cuanto a los casinos, algunos pertenecen al Estado. Y todos operan bajo supervisión oficial. Con el gobierno participando en las ganancias, la parte que le corresponde al Estado se reinvierte en beneficios públicos. A la larga, los verdaderos ganadores son la gente común, el pueblo uruguayo. En Montevideo, parece que todos compran boletos para la lotería pública. Muchos ciudadanos leales critican las loterías gubernamentales. Los funcionarios señalan que todas las personas participan de las ganancias. Un hospital, uno excelente, construido con fondos públicos, los casinos y las loterías contribuyeron a recaudar esos fondos. Aquí, los menos afortunados reciben atención médica sin coste, abarcando los servicios de médicos y dentistas. Otros pacientes se encuentran aquí debido a que el plan de seguro de salud gubernamental les otorga el derecho a hospitalización. En Uruguay, enfermarse no resulta costoso, ya que los bancos estatales gestionan todo el sector bancario del país. Las entidades gubernamentales se encargan de los negocios a nivel nacional en seguros, lo cual es un monopolio estatal en hipotecas, vivienda, seguridad social, pensiones y otras modalidades de financiación del bienestar público, además de en la banca tradicional. El sistema completo, aunque utópico, es dado por hecho por los uruguayos. Muy pocas personas son ricas. Muy pocas son pobres. Hay poco desempleo, y cualquiera puede jubilarse a los 60 con una pensión, un teatro estatal, un hotel estatal. La sede se encarga de la administración del seguro de desempleo y las pensiones gubernamentales. El gobierno posee silos de granos, al igual que fábricas para procesar cemento, alcohol y petróleo. Un ciudadano tiene la libertad de emprender. El gobierno le ofrecerá ayuda y, en muchas ocasiones, también competirá con él. Uruguay cuenta con una amplia red ferroviaria. Algunas de estas vías son de propiedad británica, mientras que otras pertenecen y son operadas por el Estado, el cual ha equipado sus líneas con trenes diésel aerodinámicos. Estos tanques de aspecto extraño en los automóviles son, quemadores de carbón uruguayos sin petróleo, excepto por importación. Por lo tanto, se utiliza bastante carbón quemado en estos tanques para generar gas como alternativa a la gasolina. La escasez de carbón y petróleo ha llevado a utilizar madera como combustible en las fábricas, como en esta fábrica de papel. Pero la paja no se utilizará como combustible, eso se convertirá en papel. La cantidad de fábricas como esta crecerá cuando haya más energía motriz disponible para ese problema. La nueva represa hidroeléctrica en el Río Negro constituye una gran parte de la solución. La construcción de la nueva presa, financiada por el gobierno, fue iniciada por ingenieros alemanes con equipo alemán.
Sin embargo, especialistas de Estados Unidos están asistiendo a los uruguayos para completar el trabajo. A pesar de tener mayor potencia eléctrica, es improbable que Uruguay se convierta en un país de manufactura a gran escala. Carece de materias primas, en especial minerales. El estadio en Montevideo es especialmente bueno. La calidad del fútbol que se juega en el estadio es también excepcionalmente buena. Los uruguayos simplemente tienen un talento natural para este deporte. En 1924 en París y en 1928 en Ámsterdam, se consagraron campeones olímpicos de fútbol. El estadio tiene capacidad para 80 personas. Eso deja a solo unos 2 millones de uruguayos haciendo algo distinto en el exterior. Los árbitros son iguales en todo el mundo, siempre se equivocan. Observen que a este se le proporciona protección policial. Una multitud es muy similar a una de béisbol en Estados Unidos. Esta es una razón por la cual un visitante de Estados Unidos se siente como en casa en Uruguay. La razón fundamental y significativa de esa sensación es que Uruguay posee una amplia clase media. El edificio del Senado, donde se ha demostrado ampliamente que Uruguay es una democracia auténtica. Los representantes del pueblo, reunidos en esta Cámara, han otorgado al país su impresionante marco de leyes, que abarcan el trabajo, la educación, el sufragio, las obras públicas y la salud pública. Tenga en cuenta que algunas de las senadoras son mujeres. Uruguay no ejerce censura sobre las noticias ni las opiniones. Existe una total libertad de expresión, un derecho que se ejerce con gran esfuerzo aquí en el Senado. Es una tierra excepcionalmente progresista y democrática. Y Montevideo es, sin duda, una capital atractiva. Pero a pesar de los modernos rascacielos y magníficos bulevares, los uruguayos saben que la fortaleza de su país se origina en el suelo y los pastizales del interior. La República Oriental del Uruguay, para usar su nombre completo y oficial, es extensa, soleada y fértil. Los gauchos y pastores de ovejas son ciudadanos importantes de uno de los países más agradables